Empezamos con la unidad número 7. Etapa intermedia en su tercera parte. ¿Listos? Muy bien. Continuamos. Descubrimiento probatorio, artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. Documentos que tenemos dentro de la carpeta de investigación y pruebas periciales. Les hacemos el descubrimiento a la víctima u ofendido y también a la defensa. Las grabaciones de voz e informes periciales y así como videos y fotografías. Se hace el descubrimiento probatorio. Muy bien, compañeros. Principios que rigen la actividad probatoria. Señalamos lo siguiente. Atentos, por favor. Destacamos, estimados amigos, temas como, por ejemplo, la necesidad de la prueba. Ok. Porque el Ministerio Público me diga que fulanito de tal cometió un delito es más que suficiente para que el juez emita una sentencia condenatoria? No. Porque la defensa aduzca que esta persona no cometió el delito, ¿es suficiente para que reciba una sentencia absolutoria? No. No, ¿verdad? Entonces nos encontramos con un supuesto muy interesante. Hay una prohibición de que el juez aplique un conocimiento privado sobre los hechos. Imaginen que estemos al contentillo del juez. ¿Cómo amaneció el juez? Amaneció de buenas, amaneció de malas, es un juez, pues es un juez no garantista. Compañeros, no, el juez no vamos a tenernos a un conocimiento privado. El juez tiene que resolver a lo que obre en ese momento dentro de la carpeta de investigación, a los elementos de descargo que presente la defensa. ¿Se entiende? Pregunta es, ¿cómo se adquirió la prueba? ¿Qué creen? Realicé una inspección en contra de Luis Daniel, pero vulneré todos sus derechos fundamentales. ¿Qué va a pasar con esa prueba que obtuve? ¿Se descarta? Se desecha. Ok, yo, policía municipal, intervengo en una investigación, en una cadena de custodia donde debió haber intervenido la autoridad federal. Me debió haber limitado a preservar y que llegara la autoridad federal a hacer la investigación conducente. ¿Cómo se adquirió la prueba? Vulnerando derechos fundamentales. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, esa prueba va a ser nula. Contradicción de la prueba. A ver, la prueba que presente la fiscalía puede ser controvertida por la defensa. La prueba que presente la asesoría jurídica de la víctima puede ser objeto de contradicción por la defensa. ¿Se entiende? Es un tema de contradicción. Quien a final de cuentas calificará el alcance de las pruebas es el órgano jurisdiccional. Destacamos un punto, descubrimiento probatorio. ¿Me puedo ocultar un as bajo la manga? ¿La puedo ocultar? ¿La prueba? No. 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 La prueba tiene que ser pública. No. Me preguntabas, creo que tú, Manuel, el tema, No. ¿ante quién se va a desahogar la prueba? ¿Ante el juez? Ante el juez de control. El juez de control, no en la oficina privada del Ministerio Público, no en las oficinas de los servicios periciales, no, ante el juez de control, inclusive la prueba anticipada. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Descubrimiento probatorio. Por favor, compañeros, por favor. El MP debe de descubrir la copia de sus registros de investigación a las partes. Debe dar acceso a las partes a las evidencias materiales. La defensa va a hacer descubrimiento de los registros que cuente
pero solo de los que va a ofrecer como medios de prueba. ¿Se entiende? Lo que no se haya ofrecido no va a ser materia de desahogo cuando lleguemos a juicio oral. ¿Comentarios? Lick, ahí es cuando comentan que todo lo que está en la carpeta es lo único que se va a desahogar. Exactamente. Y no solamente lo que está en la carpeta, también lo que usted haya ofrecido. Le voy a decir una cosa, porque si usted lo omitió, con la pena, ¿eh? Oiga, pero está en la carpeta. Usted lo omitió, usted no lo señaló. Oiga, pero venía ahí. Lo debió haber manifestado, lo debió haber presentado en su escrito de acusación, lo debió haber ofrecido como medio de prueba en la audiencia intermedia. Oiga, se me olvidó, pues con la pena. ¿Se entiende, mi estimado? O sea, podría estar ahí, pero usted lo omitió. Pues ni modo. Ese es el problema. ¿Se entiende, mi estimado Pedro? ¿Sí? Muy bien. ¿Está claro este punto, compañeros? Muy bien. Seguimos, por favor. Entonces se hace el descubrimiento probatorio, ¿vale? La que ofrece el Ministerio Público, el asesor jurídico de la víctima y la defensa. Descubrimiento probatorio, porque la prueba va a ser objeto de contradicción. Muy bien. Vamos a hablar de la coadyuvancia en la acusación. ¿Cómo opera esta coadyuvancia? Decimos, ahí va, artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La realiza la víctima o ofendido mediante escrito, manifestaciones de la víctima o ofendido. Señala vicios formales de la acusación, pide su corrección, solicita reparación del daño, se cuantifica el monto y aporta medios de prueba que estime necesarios para su acusación como coadyuvante. ¿Está claro, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ok. Citación a la audiencia. Artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Decimos, el juez de control señala fecha y hora para la audiencia intermedia que no podrá tener un plazo menor de 10 días ni exceder de 20 para el descubrimiento probatorio por parte de la defensa. Bien, artículo 3. Sí. Juan. Juana Flora, ¿te escucho? Lo que pasa es que leí para la defensa. Ah, para el descubrimiento probatorio, sí, o sea, es decir, para que también la defensa abra sus pruebas, porque mencionamos, no solamente es el Ministerio Público el asesor jurídico de la víctima, también la defensa debe hacer su descubrimiento probatorio, las pruebas que van a ser objeto de desahogo cuando lleguemos a juicio oral. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí. Ok, recuerden, inmediación. 342 del Código Nacional. ¿Ante quién se hace el ofrecimiento de pruebas? ¿Ante quién? ¿Ante quién se hace El la juez de conducción? control. Ok, el juez de control. El ofrecimiento se desarrolla de forma oral. Me decía Pedro, oye, pero está en la carpeta de investigación. No lo ofreciste. Siempre va a estar presente ¿quién? El juez de control. No puede decir, oye, mi secretario que atiende la diligencia, ¿verdad? Tiene que estar No. presente la defensa y también el Ministerio Público. ¿Hasta acá vamos bien, compañeros? ¿Sí? Mi estimado Manuel. Maestro, tengo una pregunta. Ajá. En los medios de prueba,
¿es válido que el juez de control le recomponga la formulación de algunos medios de prueba al Ministerio Público? No, ¿No es válido? no, en tema de proceso penal no. En tema de amparo sí hay suplencia de la queja para el imputado. Pero no, aquí no. Pero en este caso, tengo conocimiento de que en una resolución sí le corrige la plana al Ministerio Público y le ordena reformular sus medios de prueba. ¿Eso es válido o se podría atacar en un juicio de amparo si es que en la apelación no la corrigen o no tocan el punto ahí? A ver, no puede corregir en la plana. Lo que sí puede verificar que si hay hasta cierto punto una preparación no adecuada por parte de la fiscalía, requerirle suspender la audiencia para cumplir con un principio constitucional de una adecuada representación. Corregirle la plana no, porque entonces ya el juez está interviniendo, porque entonces el juez ya no está teniendo ese principio de imparcialidad. Sí, o sea, si hay temas en los cuales si el juez verifica que hay una vulneración de derechos fundamentales, suspenderá la audiencia y se requerirá que una parte que realmente esté capacitada, pues de alguna manera intervenga en el proceso, porque se está dejando indefensión a alguna de las partes, pero corregir la plana no sería el punto ideal. Y si hay una corrección, si hay una intervención del juez, pues podemos presentar un medio ordinario de impugnación dentro del propio proceso, o en todo caso, esto puede ser materia de una violación procesal cuando tramitemos el amparo en la vía directa contra la sentencia que haya quedado firme. Muy bien. ¿Violación, perdón, de qué? Procesal. Perfecto. Muy amable, maestro. Muy bien, a sus órdenes. Muy bien, compañeros. Seguimos. Atentos, por favor. Acuerdos probatorios. Artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Quién realiza los acuerdos? Punto número 1. El Ministerio Público y el acusado. ¿Sale? Aquí está. Se ponen de acuerdo, compañeros. Ministerio Público y el acusado. Claro, asesorado por su defensa, sin que exista oposición fundada y motivada de la víctima u ofendido. ¿Ok? El punto principal es aceptar como probados ciertos hechos o circunstancias que no van a ser debate en juicio oral. Si las partes están de acuerdo y no hay una oposición fundada y motivada de la víctima o ofendido, el juez de control va a autorizar la celebración del acuerdo probatorio. ¿Se entiende o no, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Continuamos de una buena vez con la siguiente parte, compañeros, de etapa intermedia, medios de prueba y teoría del caso. ¿Listos? Proverbio hindú. La vida no dura para siempre. Vívela. El amor duele. Ama. La envidia te daña. Ignórala. Los buenos recuerdos, guárdalos en tu corazón. Proverbio hindú. ¿Listos? Seguimos. Etapa intermedia, medios de prueba y teoría del caso. Órgano de prueba, medio de prueba y objeto de prueba. Podrían parecer sinónimos, pero tienen un significado completamente distinto. Atentos. Órgano de prueba. Persona física que suministra al órgano jurisdiccional un conocimiento del objeto de la prueba. Ese es el órgano de prueba. Aquí lo tenemos.
tenemos a los testigos. En este caso, un testigo instrumental va a ayudar a la introducción de una prueba documental, de una prueba instrumental. ¿Vale? Para eso tenemos ese órgano de prueba. ¿Vamos bien? Medio de prueba. El modo o acto por medio del cual se lleva el conocimiento verdadero de un objeto. Ok. Este medio de prueba se ofreció por las partes ante el órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional lo ha admitido para que sea valorado cuando lleguemos a la fase de juicio oral. ¿Vamos bien? Ok. El objeto de la prueba. Este objeto de la prueba debe contener una relación en relación al punto de la verdad que se busca dentro del proceso. El objeto de la prueba que presenta la fiscalía es demostrar que el imputado, que el acusado cometió un delito. El objeto de la prueba de la defensa es demostrar la no responsabilidad de la persona sujeta a una causa penal. Muy bien. Ok. Decimos. Dato de prueba, medio de prueba y prueba. Empecemos por la primera fase. Aquí está. La policía de investigación llega a una escena y hace la respectiva cadena de custodia. Muy bien. Introduce estos elementos a su informe policial homologado, lo presenta ante un ministerio público. Lo que obra en este informe policial homologado, lo que realizó en esta cadena de custodia, hasta cierto punto, queda en un plano de evidencia. Aún no ha sido introducida una carpeta de investigación. Cuando la fiscalía, en relación a esa evidencia, considera que hay elementos de convicción y después del análisis fáctico, jurídico y probatorio, decide introducirlo a su carpeta de investigación. Entonces, en este momento, hablamos de lo que conocemos como el dato de prueba. ¿Vamos bien, abogados? Ok. Ya hemos presentado esta prueba ante el órgano jurisdiccional. Todavía no. Todavía no. Cuando lleguemos a la fase intermedia, entonces esa prueba, si es materia de admisión, vamos a llamarlo como medio de prueba, porque ya se ofreció al órgano jurisdiccional, ya se acreditó la relación con la litis y bueno, va a ser materia de desahogo en la fase de juicio oral. Y cuando en la audiencia de juicio oral verifiquemos su valor probatorio, ahora sí, hablamos del tema de la prueba. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, bien.
Que quede un poco más claro. Dato de prueba. Aún no ha sido materia de convicción, aún no ha sido desahogado ante el órgano jurisdiccional. Medio de prueba, ¿vale? Permite la reconstrucción de hechos, se ofrecieron respetando las formalidades procesales y además han sido materia de admisión por conducto del órgano jurisdiccional. La prueba, todo conocimiento cierto y probable que ha sido ingresado en una causa penal y al ser materia de medio de prueba será desahogada y va a ser objeto de valoración. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí o no? Carga de la prueba. Artículo 20, apartado A, fracción quinta del Código de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Quién tiene la carga de la prueba de demostrar que un hecho constituye la comisión de un hecho que la ley señala como delito? Que la conducta del sujeto es típica, antijurídica, culpable y punible. ¿A quién le corresponde? Mi estimado Manuel. ¿Ministerio Público? Ministerio Público. Es más, la defensa podrá decir nada, abstenerse, no hacer ninguna manifestación. Quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público. ¿Se entiende, compañeros? Podremos tener una defensa pasiva y no hacer ninguna manifestación y dar el golpe de gracia cuando lleguemos a juicio oral, porque el Ministerio Público nunca lo va a demostrar. Quien también tiene la carga de la prueba en el momento de constituirse como acusador coadyuvante va a ser la víctima ofendido, constituyéndose como acusador coadyuvante. ¿Se entiende? Es más, la defensa podrá no presentar ningún medio de prueba y no por eso significa que no esté realizando su derecho constitucional a defenderse, ¿verdad? ¿Vamos bien, compañeros? Es como aquellos equipos de fútbol que siempre están atrás, tirados hasta la portería, el famoso catenacho, y lo que hacen es, ¡pum!, un contragolpe y te matan. Se acabó. Era todo lo que esperaban. Un pequeño descuido. Hay estrategia de litigación que implica no hacer nada. Espérate que llegue el momento oportuno y ¡paz! Das el golpe de autoridad. ¿Bien? Valoración sistemática de la prueba. Artículo 20, apartado A, fracción 2 de la Constitución. Artículo 259, párrafo segundo, 265 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La sana crítica, el leal saber y entender del juez y la libre valoración de la prueba. La íntima convicción que el juez tiene para esa valoración de la prueba. Muy bien. Ok. Compañeros, rápidamente entramos a un comentario interesante en relación a la prueba. Vamos a verificar el tema de los principios generales de la prueba. Aquí voy. Principios generales. Primero, licitud o legalidad de la prueba. Artículo 20, apartado A, fracción 9 y el artículo 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué implica la licitud o legalidad de la prueba? ¿Qué prueba va a ser materia de desahogo? ¿Cuál? La que tenga relación con la litis, la que no sea contraria a la moral, a las buenas costumbres, la que no sea inoficiosa, la que no haya sido obtenida vulnerando derechos fundamentales. Además, hay que ofrecerla dentro de los plazos legales. Nos comentaba el buen Pedro y dice, bueno, esa prueba obra en la carpeta de investigación, pero ¿qué creen? No la ofrecí. ¿Será materia de debate cuando lleguemos a juicio oral? No. No, ¿verdad? Oigan, pero está en la carpeta de investigación. No la ofreciste. ¿Se entiende, compañeros? Debiste haberla ofrecido ante el juez de control. Oiga, pero es el momento. No.
Porque ya feneció el plazo procesal. Hay que cumplir con un principio de legalidad. ¿Se entiende? Siguiente. Liberalidad de la prueba. Artículo 20, apartado B, fracción 1 de la Constitución y artículo 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se puede ofrecer todo tipo de prueba que tenga relación con la litis que se está planteando, siempre y cuando no se haya obtenido vulnerando derechos fundamentales, siempre y cuando no sea una prueba sobreabundante, siempre y cuando no sea una prueba que no tenga relación con la litis, pruebas documentales, pruebas testimoniales, pruebas periciales, pruebas instrumentales, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, compañeros? Hay una oportunidad para presentar la prueba en la etapa intermedia cuando se presenta la acusación, cuando presentamos la acusación como coadyuvantes, cuando damos contestación a la acusación. La prueba anticipada hay que justificar la necesidad de su desahogo antes de la audiencia de juicio oral. Artículo 20, apartado A, fracción 3 de la Constitución y artículo 358 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La valoración de la prueba, leal, saber y entender. Artículo 20, apartado A, fracción 2 de la Constitución y artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, siguiente. Debate probatorio en la etapa intermedia. Punto número 1. Obtención lícita. Su localización, aseguramiento y traslado. El cumplimiento de la cadena de custodia, la incorporación al procedimiento y su ofrecimiento. Ustedes son la defensa. ¿Qué van a hacer ustedes, compañeros, si se percatan que la prueba no cumple con estas formalidades que hemos señalado con antelación? ¿Se van a quedar callados, compañeros? ¿Van a decir, pues, ni modo? Pues, se solicita la exclusión de la... Se solicita la exclusión de la prueba, ¿verdad? Oigan, ¿qué creen? En la cadena de custodia, allí hubo una violación. La cadena de custodia fue contaminada. La cadena de custodia, pues de alguna manera no se cumplió con los presupuestos que establece la norma. De alguna manera, cómo se incorporó la prueba es una prueba sobreabundante, es una prueba indebida, es una prueba que debe ser declarada nula. Solicito su respectiva exclusión, como ustedes la han señalado. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Seguimos. Incorporación en el momento procesal oportuno. ¿Cuál es el momento procesal? La etapa intermedia. Aquí está su escrito de acusación. Ya se hizo el descubrimiento probatorio. Aquí está la acusación como coadyuvante. Ya se hizo el descubrimiento probatorio. ¿Se entiende, compañeros? Se da contestación a la acusación. Se realiza el descubrimiento probatorio a las partes. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien o no? ¿Qué creen? Si bien es cierto, obra en su escrito de acusación, se encuentra dentro de la carpeta de investigación, no lo manifestó con la pena. Era la incorporación de la prueba, era el momento procesal oportuno, salvo que se tratase de una prueba superviniente, pero si no, se acabó, compañeros. ¿La prueba es pertinente o es una prueba sobreabundante? ¿Qué es, compañeros? ¿Sale? ¿O es una prueba dilatoria? A ver, en el hecho que aconteció en el estadio de Querétaro, había 10,000 personas que presenciaron los hechos. Necesito el testimonio de las 10,000 personas
que acrediten los hechos que ocurrieron, compañeros? No, es No, sobreabundante. Es sobreabundante, ¿no? No. Entonces es una impertinente. Realmente hasta cierto punto la considero dilatoria, innecesaria. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Omar, te escuchamos. Sí, ¿qué pasa con en el caso de que alguna prueba pueda ser accesible hasta el momento del juicio oral, digamos, y no se presentó antes? Digamos que había un testigo que acaba de salir del coma y ya está dispuesto a declarar. Bueno, entonces usted podrá acreditarle al juez de control que es una prueba superviniente, que en el momento que se ofreció la prueba, pues no existía porque el testigo se encontraba en coma. Pero en este momento, pues ya salió de coma y está vivito y coleando y está dispuesto a presentar su declaración. ¿Sale? Entonces sería el desahogo de una prueba superviniente. Muy bien. Ok. Es la idoneidad de la prueba. Juan Báez, te escucho, por favor. Juan Báez. Pregunta, profesor, una pregunta, por favor. Sí. Si el Ministerio Público no desahoga una prueba en su momento de manera oportuna, no la aporta, no la ofrece, ya en el momento del desahogo de los órganos de prueba, el policía puede exponer para que el juez lo tome en cuenta de esa prueba. A ver, digamos, el testimonio de ese policía, ¿se ofreció como medio de prueba para el juicio oral o no se ofreció? Sí, el testimonio del policía sí se ofreció. Ajá. Hace su exposición de los actos de investigación que llevó el policía de investigación, pero en su momento el MP, de manera, llamémosle dolosa, no expuso en su momento dicha prueba, digamos, una documental, pero el policía en su investigación tiene conocimiento de esa prueba documental. Él en su momento, cuando llegue el momento de exponerlo, aprovechando la palabra que tenga en el desahogo, puede exponer esa prueba documental que no expuso el MP en su momento. O sea, usted me dice que el testimonio de ese testigo es un testigo instrumental porque va a introducir una prueba documental, ¿no? ¿A eso se refiere usted? Y que de alguna manera esa prueba documental no fue materia de ofrecimiento, pero quien la va a presentar es el testigo, ¿no? ¿A eso se refiere? ¿Juan? ¿Juan Báez? Sí, no llamémosle que de manera dolosa no la presentó en su momento, pero puede retomar o para que quede más reforzado ya en la exposición del policía, volverlo a retomarlo o a explicarlo. Yo solicitaría su exclusión, porque no fue materia de la prueba, y si el testigo me lo va a ofrecer, pues puede ser que a lo mejor se haya omitido, pues para que no pudiera ser materia de exclusión por parte de la defensa. Creo que en ese supuesto, desde mi perspectiva, yo solicitaría la exclusión de esa prueba. Yo solicitaría que esa prueba no sea tomada en consideración en virtud de que no se ofreció en el momento procesal oportuno. Mi estimado Juan Báez, porque tampoco se trata de una prueba superviniente. Sabían de su existencia y se omitió. Gracias, profesor. ¿Sí? La suficiencia de la prueba para acreditar los supuestos que va a presentar la fiscalía. Esto es muy importante, compañeros, dentro del debate probatorio. Tomémoslo en consideración. Muy bien. A grosso modo, comentamos los siguientes puntos. Atentos, por favor. Medios de prueba que incorporan las partes en la audiencia intermedia. Tenemos la prueba testimonial, artículo 360 al 367, prueba pericial, 368 al 370, declaración, 377 al 379, prueba documental, 380 al artículo 387, y otras pruebas del artículo 389 al 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos, por ejemplo, la prueba testimonial. Manifestaciones que realizan los testigos desde su perspectiva, desde su postura, ya sea
como víctimas u ofendidos. En este caso, el MP en su carácter de defensor, de fiscal, el defensor del imputado, manifestaciones relacionadas con un hecho determinado. ¿Sale? Es importante verificar que el testigo presenció los hechos o es un testigo, pues que solamente escuchó, le informaron, le comentaron. Por supuesto que el testigo presencial va a tener una mayor valoración. Tenemos testigos instrumentales, introducen un dato de prueba, introducen una prueba en la litis. Tenemos testigos, por ejemplo, contestes que sirven para acreditar nuestra teoría del caso. Tenemos testigos contradictorios, que es todo lo contrario. Contradicen, refutan nuestra teoría del caso. Y tenemos testigos hostiles, que hasta cierto punto, pues no es el ideal, porque pues hasta cierto punto desvirtúan mi teoría del caso. También, por supuesto, tenemos, estimados amigos, la prueba pericial. Hechos que son de naturaleza técnica, de naturaleza científica, que requieren de ciertos profesionistas o técnicos en algunas artes u oficios. Los primeros son los testigos, los peritos doctos. Los segundos son los peritos legos. Los peritos doctos requieren de cierta certificación. Al final de cuentas, este conocimiento técnico-científico nos va a ayudar a desentrañar la consistencia, la autenticidad de los elementos probatorios que las partes están presentando. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, dentro de todas estas pruebas periciales, tenemos algunas, por ejemplo, el tema de la balística forense, la química forense. Perdón, doctor. Sí. Decía que los peritos, doctor, requieren de cierta, que, perdón, certificación. Ajá. Por ejemplo, requieren un título, una cédula profesional que los acredite como expertos en una determinada área del conocimiento, de la ciencia. Ok, muchas gracias. Y los peritos legos solamente tienen un conocimiento técnico. ¿Se entiende? Muy bien. Tenemos peritos en balística, en química forense, en peritajes en incendios y explosiones, evaluación de objetos, joyas, obras de arte, odontología forense, medicina forense, dactiloscopía, grafoscopía, documentoscopía, pericial en psicología, pericial en criminalística de campo, pericial en mecánica de hechos. A ver, me preguntan, deja ver. Los testigos legos son los testigos, son los peritos técnicos. Por ejemplo, tenemos un técnico en plomería. A lo mejor hubo por ahí, no sé, algún indicio que fue arrojado a la plomería y un perito en esta materia nos puede ayudar a desentrañar, pues, la prueba que se obtuvo en esta cañería, en ese tubo. No requerimos como tal un científico, pero sí requerimos un perito técnico que nos ayude, pues, a desentrañar dicha prueba. No sé si me doy a entender, compañeros, porque es un perito solamente técnico, no requiere de una determinada capacidad, certificación o de un determinado título profesional. ¿Se entiende, compañeros? Claro que sí, doctor. Sí. Muy bien. Hay muchos peritajes que sirven para desentrañar una causa penal en particular. Por ejemplo, hay un asunto de finales de la década de los 70, el caso del asesino serial de Estados Unidos llamado Ted Bundy, que la prueba que determinó su responsabilidad, porque en ese momento no estaba todavía no existía la prueba en ADN, compañeros. La prueba que determinó su responsabilidad es una prueba pericial en odontología forense. Se demostró que las mordeduras que tenía una víctima correspondían a la dentadura de Ted Bundy, y bajo esa figura se encontró la responsabilidad penal
de ese sujeto en la comisión de varios homicidios ocurridos durante la década de los 70 en algunas entidades de los Estados Unidos. Por eso son exactamente, como dice Sara Viridiana, correspondían a la dictadura de Ted Bundy. Muy bien, compañeros. Perfecto, muy bien. Ya casi llegamos a este punto de conclusión de esta unidad y destacamos la prueba documental y la documental pública y la documental privada. Documental pública, pues serían instrumentos provenientes de autoridades jurisdiccionales, administrativas, ¿sale? Registrales, notariales, de corredor público o de algún centro de mediación. Muy bien. La documental privada, que son las documentales que las propias partes ofrecen. La documental nos sirve para confirmar una acusación, para confirmar argumentos de la defensa, para negar los argumentos de la defensa, para negar algunos argumentos de la acusación. Otras pruebas que se pueden ofrecer son dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos la presuncional legal y humana, artículo 20, apartado B, fracción 2 de la Constitución, y el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En todo aquello que pueda beneficiar a la parte que represento, sea tomado en consideración por el órgano jurisdiccional. La instrumental de actuaciones, la cual implicaría pues todo lo actuado en el presente juicio que beneficie a la parte que estoy representando. Eso en relación a los medios de prueba que van a ser materia de la presente litis. Compañeros, muy rápido. Llegamos a un punto en relación a la exclusión de medios de prueba. ¿Por qué se solicitaría la exclusión? Ahí va. Punto número 1. Porque esta prueba no es útil para el esclarecimiento de los hechos. Es una prueba innecesaria, es una prueba sobreabundante, es una prueba que no acredita el hecho, materia que está siendo objeto de la carpeta. Muy bien. No se refiere a la investigación. No tiene ninguna relación, o si tiene una relación, no es trascendente. Es una prueba dilatoria, es una prueba sobreabundante. El caso que mencionamos de los testigos en el estadio de la corregidora es una prueba impertinente, ¿sale? Solamente sirve para letragar un procedimiento. Es una prueba que es innecesaria. Es una prueba que se obtuvo, ¿saben qué? Violando derechos fundamentales, interviene una comunicación privada, es una prueba que debe ser declarada nula o contraviene las disposiciones del presente código, no se ofrecen en el momento procesal oportuno. ¿Está claro, compañeros? Bien. La siguiente pregunta, y me la formuló, si no más recuerdo, Manuel, o alguno de ustedes me la mencionó, los siguientes elementos. La llamada prueba anticipada. Artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Decimos que es el medio de prueba que va a ser desahogado antes de la audiencia de juicio oral y puede ser ofrecido a través de los registros que se hayan generado durante su desahogo. Les mencionaba la prueba, creo que usted me lo mencionó, mi estimado Pedro. Decíamos, la prueba debe ser presenciada, practicada ante un juez de control. ¿Sale? Cualquiera de las partes puede solicitar el desahogo de una prueba anticipada. Se deben de exponer
razones necesarias para su desahogo con antelación, porque es posible que el testigo no pueda comparecer cuando lleguemos a la fase de juicio oral o por la propia naturaleza de la prueba, esta pueda perderse, esta pueda alterarse. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? La prueba ilícita y la teoría del fruto del árbol, sí, envenenado. Bueno, ahí va. Prueba ilegal, prueba ilegítima y prueba ilícita. Primer punto, prueba ilegal. Ahí va. Se obtiene vulnerando normas legales o principios de naturaleza procesal. ¿Qué significa esto? Compañeros, no la ofrecí en el momento procesal oportuno. ¿Ok? Compañeros, es una prueba que es sobreabundante. Es una prueba que no tiene relación con la litis. Mencionaríamos que es una prueba ilegal. ¿Vamos bien, compañeros? Prueba ilegítima. La prohibición aparece de una violación a una ley procesal. Nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, debe solicitarse la exclusión de una prueba sobreabundante. ¿Vamos bien? ¿Qué creen? La prueba que se está ofreciendo es una prueba sobreabundante. Viola una norma procesal. Por lo tanto, no es una prueba legítima. Prueba ilícita. Se obtiene en la fase de investigación. La policía, el Ministerio Público la obtienen, pero ¿qué vulneran, compañeros? Garantías fundamentales. ¿Ok? ¿Vamos bien? Perfecto. Nos dice la Biblia en Mateo 7, 17, 20. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Decimos, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La prueba ilícita, la prueba nula, debe ser echada al fuego y no se le debe dar ninguna valoración. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 17, versículo 17 al versículo 20. Momentos procesales para la incorporación de la prueba. Vámonos por partes. Ofrecimiento del medio de prueba. Escrito de acusación, acusación del coadyuvante y contestación a la acusación. Compañeros, de todo lo que hemos dicho, escúchenme bien, ¿esto les queda claro el momento de ofrecer la prueba? ¿Les queda claro el momento de descubrimiento probatorio? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Siguiente. ¿Admisión o desechamiento? ¿Cuándo ocurre? Durante la audiencia intermedia. ¿Ok? Su desahogo, su valoración, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo, compañeros? Durante la etapa del juicio oral. La etapa de juicio Juicio oral. oral. Muy bien, compañeros. Excelente. Acuérdense ustedes. Mi teoría del caso, además de elementos fácticos, de elementos jurídicos, tiene elementos probatorios. Es importantísimo estos elementos. Por favor,
Ustedes verifiquen un cuadro con esta naturaleza. Siempre háganlo. Este es mi cuadro. Aquí voy a hacer mi exposición. Aquí voy. Mis elemento número. Aquí pongo fácticos. Después jurídicos. Después probatorios. Mi elemento fáctico número 1. Su fundamento normativo. Y los medios de prueba con la cual lo voy a ofrecer. Y así sucesivamente hagan su cuadrito. Les va a servir, compañeros. Muy bien. Perfecto. Teoría del caso única. La teoría del caso que presento en la etapa de investigación, por supuesto, la voy a fortalecer con los medios de prueba que ofrezca en la etapa intermedia. Haré propios las pruebas que ofrezca la contraparte que me beneficien y, por supuesto, seguiré con ese hilo conductor en la fase de juicio oral. Si yo entro en contradicción con la teoría del caso que presento acá y es una teoría del caso completamente distinta cuando llego acá, compañeros, evidentemente tengo por ahí un problema, tengo un tema de contradicción. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Decimos, atentos por favor. Continuando con esta exposición, destacamos la sencillez de la teoría del caso. Mientras más sencilla sea, compañeros, mayores elementos tenemos para demostrarla. No entremos en complejidades. Mientras más sencillo, es mejor. La lógica, silogismos, hagan construcción de silogismos. Muy bien. Tenemos premisa mayor. La norma sustantiva o adjetiva. Premisa menor. La tipicidad. La adecuación de la norma con el tipo penal. Premisa la conclusión o resultado. Como consecuencia de que la conducta del sujeto activo encuadra con el tipo penal, acreditamos que la conducta del sujeto activo es una conducta típica, antijurídica, culpable, punible. Muy bien. Ok, compañeros. También tenemos, por supuesto, la misma teoría, bueno, la coteoría que va a tener a su caso la propia defensa. La teoría del caso tiene que tener premisas creíbles. Teorías fantásticas, teorías que no se apeguen a la realidad, pues evidentemente pues no van a ser soportadas en un juicio. Y tiene que ser una suficiencia jurídica y además adaptarse a las pruebas que presente mi contraparte. Revisamos el registro jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la teoría del caso. Analizamos el registro, compañeros. 2006-728. Nos dice la Suprema Corte. La teoría del caso es una idea central o conjunto de hechos sobre los que versará la participación de cada caso, de cada parte. Su hipótesis. Dice la Corte en esta tesis, es la explicación y determinación de todo aquello que es penalmente relevante. ¿Vamos bien? Dice la Corte, es mi hipótesis procesal y se aduce como un ejercicio argumentativo que voy a desahogar ante el órgano jurisdiccional. Versará sobre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada caso en particular. Muy bien, seguimos con el análisis de la Corte.
nos dice, la teoría del caso facilitará la organización de medios de prueba que van a ser presentados en el juicio. Seguimos. Debido a su trascendencia en el juicio, se considera como una formalidad del procedimiento que, de no observarse, conlleva la reposición del procedimiento. Es importante acreditar circunstancias fácticas, jurídicas y probatorias. Sigue la Corte diciendo, llevar un juicio sin teoría del caso provocaría un proceso carente de objetivos determinados y determinables por el propio juzgador. Muy bien. La teoría del caso, ineficaz, ausente, imprecisa, ausente, llevaría hasta cierto punto argumentos que son incongruentes, que son dilatorios. Evidentemente no funcionaría no tener un soporte en una teoría del caso. No tener una teoría del caso implicaría navegar en alta mar sin tener una brújula. ¿Se entiende, compañeros? Es querer llegar a una dirección sin colocar el Waze para que los dirija cómo llegar a ese punto. Tienen que construir su teoría del caso. Y saben una cosa, compañeros, ustedes tienen que llegar a un punto en particular en un proceso penal. Y esto se llama así. Atentos, por favor, compañeros. La duda razonable. Con que ustedes pongan esta duda razonable, compañeros, el órgano jurisdiccional debe de dictar una sentencia absolutoria. ¿Recuerdan el caso J. Simpson? Si no calza el guante, ¿qué generamos, compañeros? Si el elemento de convicción era que el señor utilizó ese guante para privar de la vida a Nicole Brown y no calza el guante, ¿qué generamos? Una duda razonable. Y se acabó, compañeros. Con una duda que acreditemos razonable, tenemos que resolver a favor. Azucena, te escuchamos. Gracias, profesor. Hay un documental que me llamó mucho la atención que se llama precisamente Duda Razonable. Y este caso es verídico y lleva años. Y hay muchísimas dudas, ahora sí que dudas razonables ante de estos supuestos acusados. Bueno, más bien de estos acusados. Y no se ha podido resolver. Y esto fue en el 2008, me parece. Ya debieron. No sé si ha tenido oportunidad de verla. No recuerdo haber. ¿Es una serie? Es una miniserie de 4 capítulos, pero es impresionante todo. Lleva todo el proceso de un juicio, de juicios, pero tiene muchas dudas razonables, las presenta la defensa. Por ahí parece que hay algo con la fiscalía. Está muy interesante. Pero desde el 2008 no ha podido tener una resolución ni favorable. Pues yo creo que ya podría ser materia inclusive de un tema de amparo, porque evidentemente si hay una duda razonable, ya el órgano jurisdiccional debió haber emitido una resolución, pues absolutoria para estas personas, porque ante la duda razonable opera el principio de, vamos a ver, tiene un principio en materia penal que se llama principio en favor del imputado, o sea, vamos a resolver si hay una duda razonable en favor del imputado. Ese es el punto central sobre la cual versa la duda razonable. Si no, ¿cómo tiene que emitir la sentencia condenatoria el órgano jurisdiccional? Incluso se dice, más allá de toda duda razonable. Más allá. Si hay dudas, absuelve. ¿Sale? Si hay dudas, tienes que absolver. Viridiana, te escuchamos, por favor. Hola, buenas tardes. No, justo iba a comentar lo mismo que mi compañera Azucena de ese documental, donde te explican, digo, así se llama, y te explican lo que es la duda razonable y todo eso. Está realmente muy extraño ese caso, porque
por más dudas razonables que daban, pues no, nunca los dejaron salir. Muy bien, que creo que ahí hay una violación al proceso y posiblemente a lo mejor esté más al pendiente un tema de un medio de control de constitucionalidad, porque a veces los jueces ordinarios no se atreven a emitir una sentencia en ese sentido, sobre todo si son delitos de alto impacto, compañeros. Normalmente para curarse de espanto, si es un delito de alto impacto, pues aplica una medida cautelar y se acabó, se acabó. Prisión preventiva, pues ahora sí que yo como juez local no me echo la bronca. Normalmente quien se atreve a emitir una sentencia de fondo llega a ser en un tema de amparo. No sé también si tengamos un problema que ya haya causado Estado, si tuviésemos una sentencia condenatoria o sigue en proceso. Me parece que todavía es tema de proceso, ¿verdad? Todavía no tenemos una sentencia condenatoria. ¿O ya la tenemos, mi estimada? ¿Azucena? Sí, ya tenemos una. Sí, lo sentenciaron a 50 años, pero en el 2013, me parece, metieron apelación. Lo que pasa es que hubo por ahí, está muy bien el documental, hubo atentado inclusive contra uno de los defensores, y parece que todo proviene desde la fiscalía. Fíjense que ahí tenemos un detalle. En la materia de amparo directo tenemos hasta 8 años para la tramitación del juicio de amparo contra una sentencia condenatoria. Entonces, posiblemente si es del 2013 la sentencia, es la última oportunidad que se tiene para presentar el amparo directo, pero se deben argumentar cuestiones de constitucionalidad, para que... El día de hoy, todavía, ahorita argumentan ya que por lo de la pandemia, que están llenos de juicios, que tienen mucho trabajo, o sea, como que se los han ido ampliando los plazos, pero no llegan a ninguna conclusión, y la verdad es que si vemos todo el documental, pues estas personas no tuvieron nada que ver con el delito que les presentan, ¿no? Que es supuestamente por secuestro. Hay como que muchas interrogantes ahí. Estaría muy bien que en la próxima clase quizá pudiéramos debatirlo con usted, porque sí hay muchas inconsistencias ahí y sí nos quedan como muchas dudas, ¿no? Sobre todo de los procesos judiciales. Podría ser materia de un caso práctico. Muy bien. Muchas gracias, mi estimada Azucena. Muchas gracias. Muy bien. Ok. Rápidamente, compañeros, vamos a llegar a los puntos finales y ahorita les mencionamos rápidamente algo. Duda razonable, registros jurisprudenciales 2009-467 y 2009-463. Dice lo siguiente: el escenario probatorio deben subsistir tanto pruebas de cargo que presenta la Fiscalía como pruebas de descargo que presenta la defensa. La acusación no solamente se sustenta en pruebas de cargo, sino en todo caso controvertir las pruebas de descargo de la defensa. Las pruebas deben ser valoradas en su conjunto, tomando en cuenta las pruebas de la Fiscalía, así como de la defensa. Todo lo analizamos en su conjunto. ¿Qué significa esto? Cuando el juez va a resolver, tomará en cuenta lo siguiente, compañeros. Atentos, por favor. Aquí voy, Cuando el juez resuelva, va a tomar en consideración el escrito de acusación de la Fiscalía, el escrito de contestación de acusación como acusación coadyuvante de la víctima u ofendido, la contestación a la acusación, las pruebas que presenta la Fiscalía, las pruebas que presenta el asesor jurídico, las pruebas de la defensa, el tema de contradicción. Es importante que se lleve a cabo. ¿Se entiende, compañeros? En base a todo lo actuado, el órgano jurisdiccional emitirá una sentencia, en su caso condenatoria o absolutoria. Muy bien. Mi estimado Manuel, te escuchamos rápidamente para llegar a puntos finales. Gracias, maestro. Permítame. Ahora sí, abra su micrófono, por favor. Había mucho ruido. Gracias. Maestro, aquí tengo una pregunta. Cuando se hace la contestación por parte del imputado, cuando la presenta el coadyuvante
o víctima o afectado, ¿pueden ser dos contestaciones o nada más se gira una sola contestación? No. El acusador se constituye, la víctima ofendido se constituyen como acusador coadyuvante. Coadyuvante. No contesta acusación, ¿eh? No. Presenta como coadyuvante con el Ministerio Público del fiscal, pero en la parte del acusado, o sea, se formula la contestación. La presentación del escrito inicial de imputación de delitos. El responsable o el imputado tiene que hacer la primera contestación en contra de la presentación del Ministerio Público, y si la presenta otro escrito de coadyuvancia por parte de la víctima o afectado, la defensa del imputado tiene que volver a contestar la del coadyuvante, o nada más es una. No necesariamente, o sea, en todo caso, con su escrito de contestación también puede controvertir la contestación, puede controvertir la acusación coadyuvante que hubiese presentado el asesor jurídico de la víctima o ofendido. ¿Sale? Perfecto. Gracias. Muy bien, ok. Compañeros, la duda razonable, pruebas de cargo o descargo, cuando confirman la hipótesis de la defensa en su totalidad, parcial o de forma total o parcialmente, cuando a través de la prueba de descargo se cuestiona, escuchen bien, la credibilidad de las pruebas que sustentan la hipótesis de la fiscalía. En este supuesto, compañeros, pues bueno, ante la duda razonable, tenemos que absolver. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar esa duda razonable. Cuando se dicta una sentencia condenatoria, tiene que ser más allá de toda duda razonable. Concluimos en el auto de apertura a juicio oral, artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Decimos, el tribunal competente, vamos a enviarlo al tribunal que es competente para la celebración de la audiencia de juicio. Se individualizan los acusados, sus generales, las acusaciones que van a ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubiesen realizado, así como los hechos materia de nuestra acusación. ¿A qué acuerdos probatorios llegamos? Los medios de prueba que han sido admitidos y que serán desahogados cuando lleguemos a la audiencia de juicio, así como la prueba que se hubiese desahogado con antelación. Muy bien. ¿Qué más contiene el auto de apertura a juicio oral? Va a contener, compañeros, los medios de prueba que en su caso van a desahogarse, ¿dónde, compañeros? En la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Medidas de resguardo de identidad, si se tiene que reservar la identidad de las partes, y las personas que van a ser citadas a la audiencia de debate. Las medidas cautelar que se hayan impuesto al acusado. Compañeros, y con esto concluye la audiencia intermedia. Y con 10 minutos que me regalen, si me lo permiten, llegamos al tema de conclusión con la audiencia de juicio oral.